Hola a todos, esto es Trigo y Artesano. Para los que no me conocen, yo soy Rubén y en el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este rico dulce argentino, una pasta frola de membrillo con nueces, una receta con una masa de manteca que espero que les guste mucho. Así que vamos a la receta a ver cómo se hace y cómo poder llegar a este punto. Para los que son aprendices, para los que no lo hicieron nunca, el paso a paso lo más fácil posible. Así que vamos a la receta. Vamos a empezar entonces con la receta para hacer esta pasta frola, un dulce argentino muy rico, muy conocido. Arrancamos poniendo la manteca pomada o ya casi derretida en un bol amplio. Le agregamos el azúcar. A esto le vamos a agregar una cucharadita de vainilla, esencia de vainilla, luego le vamos a agregar la ralladura de una naranja o de un limón. Le vamos a poner un poquito menos de media cucharadita de sal. Ahora vamos a poner 2 tazas de harina, la vamos a tamizar, le vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear, de baking powder. Bueno, ya tamizamos la harina y le agregué la taza de maicena también, todo tamizado, y ahora lo vamos a mezclar. Una vez que logramos unir todos los ingredientes, lo vamos a poner en un papel film, lo vamos a cubrir, lo vamos a apretar un poco para que nos quede más plano y pueda agarrar mejor frío en la heladera. Lo vamos a envolver bien, que no le entre aire por ningún lado. Y lo vamos a llevar a la heladera por lo menos por 1 hora. Tenemos la masa que ya estuvo en la heladera por 1 hora, ya está fría. Ahora la vamos a estirar. Vamos a poner un poquito de, yo prefiero poner maicena para estirar la masa. Está un poquito fría, así que vamos a retirar la tercera parte de la masa, la vamos a dejar a un lado. Esta masa que tenemos acá la vamos a estirar hasta que nos quede aproximadamente de unos 4 milímetros de grosor. Una vez que la estiramos, la vamos a enrollar en el palo para poder traspasarla. Y vamos a poner la tartera. Esta es una tartera antiadherente, así que no le voy a poner nada. Si ustedes no tienen una antiadherente, lo que van a hacer es le van a agregar un poco de manteca y harina y la vamos a acomodar. Vamos a acomodar bien la parte inferior para que haga buen ángulo y que no quede aire debajo. Los vamos a cortar. Siempre vamos a tener cuidado de que cuando cortamos que no se nos levante la masa. Si la masa se les quiebra, se les rompe en algún lugar o les queda sectores como este donde la masa no llegó, no hay ningún problema, ponemos un poquito de masa, apretamos con los dedos y después cortamos y ya nos quedó eso arreglado. Acá vamos a hacer lo mismo.
Y esta masa, así como está, la vamos a tapar con un papel film y la vamos a llevar 15 minutitos más a la heladera para ya después poder ponerle el dulce y que no se nos rompa cuando le ponemos el dulce. Estos restos que nos quedaron y el resto de la masa que separamos al principio lo vamos a estirar como hicimos recién. Vamos a tratar de que nos quede delgada. La vamos a estirar más o menos también de unos 3 milímetros de largo. La vamos a poner en el palo de amasar para que no se nos rompa. Y la vamos a poner sobre el papel film. La vamos a tapar y la vamos a llevar a la heladera así plana. La vamos a dejar aparte para que agarre frío y después la podamos cortar y no se nos rompa. Mientras esperamos que la masa esté en la heladera enfriándose, vamos a preparar el relleno. Acá tengo 450 gramos, que puede ser membrillo o guayaba, cualquiera de las dos. Y vamos a poner el relleno que preparamos hace un ratito. Vamos a volver a estirar la masa de recién. Cortar unas tiritas. Vamos a intentar que nos salgan parejas. Como les decía, con estas tiritas lo que vamos a hacer es ir decorando nuestra pasta frola. Una vez que la tenemos la pasta frola ya lista y el horno caliente, lo que vamos a hacer por último antes de llevarla al horno es que la vamos a pintar con un huevo. Vamos a usar un huevo al que le pusimos un poquito de media cucharadita de azúcar y despacito la vamos a pintar, tratando de no ensuciar el dulce. Una vez que la pintamos toda, la llevamos, como les dije recién, horno precalentado, 350 grados, y cuando la saque les cuento cuánto tiempo estuvo en el horno. La pasta frola acaba de salir del horno, estuvo exactamente 20 minutos, no quise dejarla más para que no se seque la masa. Ahora lo que vamos a hacer para terminarla es, tengo una cucharadita de mermelada con media cucharadita de agua. Con esto vamos a pintar los sectores donde hay masa, especialmente los bordes, porque los vamos a decorar con un poquito de coco rallado. Todavía no la he desmoldado porque está muy caliente, no quiero que se rompa, así que para eso voy a esperar todavía un rato más. Se pueden ver los trocitos de nueces en el relleno, en el dulce. Y
Ahora le vamos a agregar un poquito de coco, que se pegue en la salsa de dulce que le pusimos recién, de mermelada. Bien, espero que les haya gustado. Este fue un video más de Trigo y Artesano. Y nos vemos en el próximo. Que estén bien, no se olviden, suscríbanse, denle like a la campanita. Si les gustó el video, por favor, pónganle like. Y si tienen alguna duda, déjenos sus comentarios. Hasta la próxima.